Vamos a platicar esta noche sobre la parte legal, en buena medida, de lo que es la gestión del recurso humano. Les voy a agradecer que si pueden participar mejor, porque los puntos extras se los ganan entre más participan. Si tienen preguntas, no duden en interrumpirme en el momento en que tengan la duda para que después no se nos quede en el tintero. Vamos a empezar entonces con el primer artículo, el artículo 1 de la Constitución de la República. Yo no voy a tocar en este momento lo que es el Código Laboral. El Código Laboral obviamente es mucho más específico y tiene mucha más detallado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una relación laboral, legalmente hablando. Pero nosotros sí tenemos desde su inicio en la Constitución de la República ciertos artículos que nos van a servir muchísimo para saber cómo comportarnos y qué papel juega la organización en la empresa. Entonces, el primer artículo, como pueden ver en la pantalla, dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, no sé si me escuchan o no me escuchan. Por favor. Tengo a Alejandro conectado. Ahora sí me escucha Ana María. Ok, y usted no tiene su micrófono. Okay. Les voy a agradecer que participen conmigo porque esta presentación es importante que participen. Entonces, la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por este primer artículo y qué relación creen ustedes que hay entre este artículo y la gestión de recursos humanos? O sea, ¿por qué será importante para nosotros? ¿Alguien quiere opinar? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. Bueno, definitivamente la familia es la base de la sociedad y por lo tanto el proteger a las personas y a la familia, que es este artículo, está íntimamente ligado con también proteger el trabajo y garantizar la protección de la familia, creo. Ok, muy bien, Ana María. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Y por escrito? Bueno, Ana María, usted menciona la palabra familia y proteger. Del artículo 1 hay un par de palabritas ahí que son cruciales. ¿Cuáles serán estas? La realización del bien común. La realización del bien común. ¿Y eso qué significa? Lógicamente proteger a la sociedad y pues ahí ya vienen los principios fundamentales del respeto a las personas y los valores a la familia. Ok, muy bien. Ahora le pregunto, ¿qué relación habrá entre eso y el entorno laboral? En algunos de los casos, lógicamente cuando uno tiene un empleo o es una persona dependiente, lógicamente como persona desea superarse y eso contribuye lógicamente a fortalecer la economía, la sociedad, la relación con las personas. Ok. Por otro lado, si nosotros somos una empresa que cuida de sus colaboradores, que los protege,
no es obligación nuestra necesariamente protegerlos, ¿verdad? Cuando salen de la empresa, pero sí es obligación nuestra y va a ser obligación de recursos humanos velar porque lo que ellos hacen dentro de la organización sea un ambiente seguro. Y hay una cosa que tal vez nosotros no pensamos o las empresas no piensan mucho y es en la estabilidad de la organización. Si la organización es estable, entonces esta organización va a tener trabajo para su gente durante un buen tiempo y eso genera bienestar. Bienestar para la familia, bienestar para la sociedad y se vuelve un gana-gana. ¿Qué papel juega el Estado con nosotros en este primer artículo? Es que el Estado debiera estar pendiente que nosotros realmente cuidemos y protejamos a nuestro colaborador, a nuestro empleado. Hay una cuestión que se me escapaba explicarles y es que el curso de gestión de recursos humanos no es convertirlos a ustedes en administradores de recursos humanos necesariamente. De lo que sí se trata es de que ustedes sepan qué es lo que recursos humanos necesita y qué tiene que hacer para que nuestros colaboradores estén bien. Es como les digo, no se trata de convertirlos en administradores de recursos humanos, sino que es un poco como decía mi mamá, uno no le puede exigir a alguien que haga un trabajo de una manera en particular si uno no la sabe hacer o uno no sabe qué esperar de la persona. Entonces, esa es la idea del curso. Vamos a seguir con el siguiente artículo. El siguiente artículo dice los deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Qué podemos entender por esto? Señores, si no, su micrófono no sirve, por favor escriban y yo puedo leer lo que están poniendo. Si no, va a ser un diálogo entre Ana María y yo. Yo creo que todos le escuchan, pero no han habilitado el link de internet, conectarse el audio por internet. Entonces, Ana María, ¿qué opina? Bueno, lógicamente, como el primer artículo, esto viene como entrelazado, ¿verdad? En principio, nosotros somos una república democrática, libre e independiente, ¿verdad? Y lógicamente esto está basado en los principios constitucionales. El Estado debe resguardar nuestra vida y tiene que velar también por la justicia, lógicamente, la libertad de pensamiento para toda la sociedad, ¿verdad? Y lógicamente la persona se va a desarrollar de una forma integral cuando todos estos aspectos estén garantizados por el Estado. Claro. Ahora, a nosotros nos corresponde, nuevamente el Estado es el garante y el vigilante, si ustedes quieren, de que nosotros tengamos esta libertad de expresión, que tengamos la justicia. Pero ¿qué creen ustedes que puede significar para la empresa esta situación y para el manejo de sus recursos humanos? ¿Alguien? Bueno, para las empresas también existe una cosa importante que es la libertad de organización, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, existe la libertad de organización y eso quiere decir que yo me puedo organizar como quiera y puedo manejar mi empresa dentro de los parámetros de la ley como a mí mejor me queda, ¿verdad? Shakira opina de que esto
funciona preocupándose la empresa por el desarrollo de las personas. Entonces, el desarrollo integral de un ser humano se logra con educación, se logra con salud y se logra con justicia. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar pendientes es que la empresa pueda proporcionar también esa parte a las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que darles la capacitación, la herramienta para que las personas se puedan desarrollar como un todo. Los seres humanos no son un objeto que se puede dividir en diferentes partes y entonces tengo una pierna que es para la casa y otra y la cabeza me la voy a llevar al trabajo, sino que somos un ser humano integral, no se puede separar. Por lo consiguiente, nosotros en la empresa tenemos que tener esto en cuenta también y tenemos que ayudar a las personas a que busquen ese desarrollo integral. Sin embargo, yo he visto en muchas empresas donde los gerentes cuando un colaborador tiene muchos años con nosotros, nos ha estado apoyando siempre y nosotros no lo tomamos en cuenta, no le apreciamos como debiéramos de apreciarlo, ese colaborador normalmente se cansa y decide, porque tiene libertad, que él va a ir a buscar una mejor opción y consigue una mejor opción y nosotros nos enojamos. Entonces, si nosotros no le vamos a dar a ese colaborador esa oportunidad de un desarrollo integral, tampoco tenemos derecho a enojarnos. No es correcto. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? El Estado es el garante de que todo eso suceda en Guatemala. Lastimosamente, ahorita en Guate, nosotros no vemos que todas esas garantías se estén cumpliendo, ¿verdad? Porque ahorita el respeto a la vida no es el primordial situación que sucede en Guatemala. Entonces nosotros como empresa sí nos podemos preocupar de ello para poder ser una buena empresa. Vamos, no sé si alguien quiere comentar algo. ¿No? ¿Estamos todos bien? El siguiente artículo entonces me dice libertad e igualdad. Regálame un segundo. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Entonces, aquí ya empieza a tocar las puertas directas de nuestra empresa, porque nos está diciendo que tenemos libertad e igualdad. Entonces, quiere decir que yo soy libre de trabajar donde yo quiera, como quiera. Permítanme un segundito. Espérenme un segundo porque le di clic a la primera. Estoy tratando, perdónenme, estoy tratando de ver el chat, pero no encuentro el botón. Entonces, aquí hay un aspecto crucial y es donde empieza la situación de la discriminación. El hombre y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades
ellos, ¿eso qué quiere decir? No importa si yo soy hombre, si yo soy mujer, si la plaza no tiene el puesto, no tiene alguna particularidad que exija que yo sea hombre o que yo sea mujer, entonces yo voy a poder estar en toda la situación, en cualquier puesto de trabajo. Y entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Sí, Ana María. Aquí en el chat quiere que le lea lo que dices aquí. Sí, me hace favor porque yo no lo logro ver. Shakira dice, opino que de cierta manera ellos deben facilitar que... ¿Perdón? Ella opina, ¿escucha? Ajá. Que de cierta manera ellos deben facilitar que el Estado logre cumplir con sus funciones de protección por medio de ellos. Ok. ¿Pero eso es bueno o es malo? ¿Quién es la que opina esto, Shakira? Shakira. Bueno, licenciada, yo lo que sí creo es que en nuestro medio, digamos que yo creo que usted, al igual que muchas mujeres profesionales, lo que pasa es que en nuestra misma sociedad ha costado mucho que les den lugar a las mujeres, digamos, con iguales condiciones que los hombres. Lógicamente ha pasado mucho tiempo, en la actualidad ya se ve todo esto, pero aunque esto sea verdad, el porcentaje de mujeres profesionales que llegan a puestos ejecutivos todavía no son en iguales condiciones, ¿verdad? Ni de salario ni de posición. No están en igualdad de condiciones, ni hay el mismo número de mujeres haciendo los puestos que se le adjudican a los hombres. Entonces, aquí es donde cuando nosotros pasemos a la semana entrante, a la parte de reclutamiento, esto se va a volver crucial porque dice que yo no puedo discriminar a una persona por ser hombre o por ser mujer. La otra cosa que dice es que cualquiera que sea su estado civil, eso se está refiriendo al estado civil no solo de las mujeres, sino que la de los hombres también. Entonces el hombre puede ser soltero, puede ser casado, exactamente igual que la mujer. La mujer puede ser soltera o puede ser casada, que va a tener las mismas o debiera de tener las mismas oportunidades y responsabilidades. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que dice aquí es que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Entonces, esto es bien delicado porque nosotros tenemos gente que manda a sus empleados sin ningún miramiento y a veces los manda a hacer cosas que uno, ellos no harían, y dos, que son humillantes, y tres, si ustedes quieren, en tercer lugar, son ilegales. Entonces, ninguna persona en el trabajo puede ser sujeta a servidumbre. Yo les voy a contar un caso que yo supe en una entidad y realmente, permítame, no debió de haber pasado. Y la persona, la jefe, la gerente, mandó a traer a una de las secretarias para que le sobaran los pies. Entonces, uno dice, hey, si es mi mamá, si es mi hija, si es, qué
qué sé yo, mi papá, está bueno, yo le voy a sobar los pies, pero sobarle los pies a un gerente, a mí en lo personal, no me parece una situación correcta. No sé qué piensan ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Mire, licenciada, yo considero que, bueno, respecto a los dos artículos que se mencionaba anteriormente, claro está de que el gobierno, bueno, en este caso el Estado de Guatemala está obligado al cuidado prácticamente de todos de todas las personas que en este país estamos, pero yo creo que somos conscientes de que en el país actualmente no existe eh, tal vez tantas empresas formales o no existe eh, una oportunidad laboral formal para que las personas podamos asistir o puedan asistir a esto y acoplarse tal vez a las políticas de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas personas por la necesidad de un empleo buscan y se quedan en donde ellos tengan la oportunidad de ganar tal vez menos, o estamos hablando, qué sé yo, de 50% o menos del 50% del salario mínimo. ¿Qué es con esto? Entonces ellos se sienten obligados a hacer tal vez lo que el patrono o lo que el contratante haga, ¿verdad? Y caer a temas humillantes que, claro está, como usted lo bien lo dice, ¿verdad? Por lo mismo. Claro, y yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿verdad? Muchas personas aceptan estos tratos humillantes y denigrantes porque, y ahí va sueldos incompletos y malos tratos y todo lo que usted quiera porque tienen necesidad. Pero por eso precisamente es que los gerentes y los propietarios que nosotros estamos queriendo formar deben de tener esto en cuenta, es que tenemos que ser personas, no son seres humanos, no son animalitos con los que estamos trabajando. Yo creo que ni a un animalito trata uno en sus 5 sentidos de esa forma, y usted tiene razón, pero es responsabilidad nuestra, suya, mía y de todos sus compañeros y de todos nosotros que sí sabemos y que tenemos los 2 dedos de frente, empezar a trabajar esto, hablarle a la gente, esto no está bien, ¿verdad? Es como esa famosa ley de los salarios diferenciados que quiso pasar. ¿Por qué le voy a pagar menos a la gente? No tiene sentido. ¿Y cuál es la filosofía detrás de eso? De 0 a 800 es preferible 800. No es correcto. Desde ninguna perspectiva, ¿verdad? Alejandro dice, buenas noches, pienso que existen personas que de cierta manera no saben manejar el cargo en el que se encuentran y abusan de su poder. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, pero pienso que más que personas que no saben manejar el cargo, es gente resentida. Entonces, es gente resentida, con baja autoestima, que lo que quieren es llegar a demostrar que ellos tienen el poder y que ellos están por encima de los demás, ¿verdad? Y entonces hacen cosas como eso que les decía. Es increíble que supuestamente siendo nosotros los animales pensantes y racionales, nos tengan que explicar que existen derechos humanos y nos tengan que dar cursos de ética, porque de lo contrario no sabemos qué es bueno y qué es malo por naturaleza. O sea, con solo que uno piense y sea lógica, si al otro le estoy provocando un daño, eso no puede ser ético. Desde mi perspectiva, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿No? Bueno, Como decía, eso entra también en el tema de la discriminación. ¿Perdón? Eso también se toma como un tema de discriminación. ¿Con el sistema de qué? Perdón, Ana María, no le escucho. Eso se tomaría como un tema de discriminación. Sí. O sea, nosotros vamos a encontrar que
que hay diferentes formas de discriminar, ¿verdad? Entonces, las más comunes que hemos oído constantemente es la discriminación por sexo, que no le damos el trabajo porque, y el más común es la discriminación por ser mujer, hablando de sexo, ¿verdad? Y se le complica mucho más si está casada, ¿verdad? Porque no, ay no, ya va a tener muchachitos, entonces ya la vamos a tener que darle todo su tiempo, etcétera. Entonces, eso sí también es discriminación. Vamos con el artículo 5. El artículo 5 dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Aquí vemos un poco más de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? En el anterior decíamos no podemos someterlos a servidumbre, no los podemos someter a situaciones denigrantes. Y aquí nos agrega que además de que no sea de servidumbre ni denigrante, tampoco puede ser ilegal. Todo lo que yo le ponga a una persona a hacer tiene que estar de acuerdo a la ley, no puede estar reñido con la ley. Entonces, esto golpea mucho a aquellas empresas que obligan a sus empleados a los de contabilidad, por ejemplo, a que falseen datos. Y empiezan a hacer, llevan unos libros reales y llevan otros libros que presentan ante la SAT. Entonces, eso es ilegal. Y el que se va a ir preso es el pobre contador, que es el que está registrado. Entonces, volvemos a lo que decía antes, Luzbin, creo que era el que me estaba hablando, de que las personas hacen esto porque tienen necesidad del trabajo. Entonces, en este artículo es bien claro, no podemos poner a las personas a hacer algo que está en contra de la ley. Es como que, por ejemplo, yo le diga a alguien, mira, andate a México y compras no sé qué, pero no vayas a pagar los aranceles, mira si lo pasas por una balsa. Entonces, eso es ilegal desde todas las perspectivas, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún ejemplo. ¿No? Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Licenciada, yo tengo un ejemplo y en realidad es personal. Yo me fui de la empresa anterior donde trabajaba porque de hecho trabajaba en contabilidad y pues cambiaron de jefes en ese lugar y el nuevo jefe quería que firmara un acta notarial donde yo me hacía cargo de todo el dinero que manejaba. Ajá. Entonces, yo no estaba en mi nombramiento, no era esa la función y tampoco era solo mía la responsabilidad porque estaban el gerente, el financiero y los directivos. Entonces, sí, en realidad eran millones de quetzales lo que se manejaba ahí y pues al inicio no dije que no, por lo mismo que hablaban los compañeros de la necesidad, ¿verdad? Pero solicité más seguridad, ¿verdad? Que solo yo tuviera claves, que etcétera, ¿verdad? Que se reforzaran las medidas de seguridad para manejar todo eso. Pero tampoco dieron ninguna respuesta a eso. Entonces, al final no le reforzaron la seguridad. No. Entonces, al final, pues, afortunadamente también estoy soltera, ¿verdad? Y no tenía como mucha necesidad y hablé con mis papás y presenté mi carta de renuncia, ¿verdad? Posterior a ello, tampoco me quisieron pagar mis prestaciones. Entonces, pues tuve que acudir a lo legal, ¿verdad? Que es la demanda y todo ese problema. Pero es a lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo quieren a uno intimidar con la necesidad y hacerlo responsable a uno de las cosas que no son, ¿verdad? Claro, y habiendo más personas de un nivel de responsabilidad superior, que son los que se debieran de hacer cargo de eso, ¿verdad? Yo tuve una experiencia parecida, no igual, no era trabajo, era en una asociación.
yo era la tesorera. Yo firmaba, yo llevaba el control y tenía una de las firmas en las chequeras, pero ellos estaban haciendo mal uso del dinero. Entonces dije, la que va a quedar aquí mal vista soy yo. Y el riesgo que uno corre. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Lastimosamente, como dicen ustedes, lo tratan de intimidar a uno con el miedo a perder el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso no está bien. Una pregunta, Jennifer, ¿no le afectó después con referencias? No, no me afectó con referencias. De hecho, sí me firmaron mi carta, pero fue lo único que me firmaron. Ya el cheque de la prestación, de la liquidación, no, ya no lo quisieron firmar. Entonces eso me ayudó a encontrar otro trabajo, pero la demanda aún está en proceso, pues, y es tardado. Son muchos, Sí. son por lo menos 3 años, ¿no? 3 años lleva con eso. Sí. Bueno, no desista porque no es justo, y volvemos a uno de los artículos anteriores donde las cosas deben de ser justas en Guatemala. Lastimosamente mucha gente le teme también a ir a poner la demanda, y por eso le preguntaba lo de las referencias, porque después las empresas, como se enojan porque la persona está exigiendo sus derechos, los ponen en mal y dan malas referencias. Entonces, eso es parte de esto, de un montón de gente sin escrúpulos y sin moral, haciendo cosas que no deben con sus colaboradores, ¿verdad? Las empresas no pueden generar dinero, señores, si no hay buenos colaboradores. No se puede. Entonces, tienen que tener eso muy presente. Siguiendo con este artículo, dice, tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Entonces, es a la ley, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando o expresando mi opinión, pero es mi opinión, tampoco me pueden sacar. Entonces, aquí empezamos a ver otra forma de discriminación. ¿Y qué opinión puede uno estar emitiendo? Muchas veces son opiniones de las leyes laborales, otras veces son opiniones de nuestra religión y nuestras creencias, y entonces ya empiezan a decir, ay, no, este no, y miremos cómo nos deshacemos de él. Entonces, eso tampoco es correcto. Si pasamos al siguiente artículo, hablamos del derecho al trabajo. Y aquí dice que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Hace un momentito les mencionaba esa ley que querían pasar de los salarios diferenciados. Eso va en contra de este artículo, ¿sí o no? ¿O qué piensan? Porque en principio no hay justicia social, ¿verdad? ¿Perdón? En principio no hay principios de justicia social. Ajá. Pues como les digo, sí. Porque solo la balanza está hacia el lado de los dueños de las empresas y no de los trabajadores. Sí, así es. Entonces, según la ley y la Constitución de la República, dice que tenemos derecho todos a tener trabajo. Entonces, no debiera de obligárseme, porque es un poco más de lo mismo que les decía el otro, hace un momentito, de que los colaboradores se enojan cuando un colaborador se va. Y entonces le dice, si te vas no te voy a dar tu tiempo, vos estás renunciando, no te toca nada. Tratan de engañar inclusive a los colaboradores para que
se sientan asustados y no quieran participar, no quieran irse de la empresa porque le tienen miedo a la situación de lo que les va a pasar, ¿verdad? Y como les digo, eso no es justo, no hay justicia social, nosotros debiéramos estar viendo todas esas cuestiones como empleadores. Nuevamente, no es la idea formar en ustedes gerentes de recursos humanos, sino que es la idea de formar en ustedes gerentes conscientes. Porque al final del día todos hemos sido empleados o todos somos empleados y todos sabemos lo que es estar del otro lado, ¿verdad? Ahora, aquí hay una situación también muy particular y es el artículo 102 del inciso A. Este dice derecho a la libre elección de trabajo. Volvemos a lo que hablábamos en el primer artículo. Yo soy un ser humano libre, yo tengo derecho de irme a trabajar a donde se me pague mejor, a donde me quede mejor para mí, para mi salud, para mi seguridad. Hay empleadores un tanto inconscientes que para empezar reclutan gente que vive en Villahermosa o en Villanueva y la empresa la tiene en Carretera El Salvador o la tienen en la zona 6, zona 18 y pretenden que la gente esté ahí a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, todos los días sin falta. Entonces, el problema con eso es que ¿cuántas veces creen ustedes que van a faltar estas personas? Señores, si yo vivo en Villanueva y el trabajo lo tengo en la zona 6, ¿cuántas veces creen ustedes que voy a faltar? ¿Cuántas veces creen ustedes que voy a llegar tarde? La mayoría de los días. La mayoría de los días. Así es. Eso es bien complicado. Entonces, si yo estoy en esa situación, yo tengo todo el derecho a irme. Es lo que, o sea, está garantizado. Por otro lado, yo he visto en muchas empresas, si ustedes me comentarán si sí o si no, hay empresas que hacen que los colaboradores firmen un contrato o una carta de confidencialidad. Eso es válido, eso es súper permitido. Yo he firmado una o dos en mi tiempo, donde dice que durante, por ejemplo, la última que firmé decía que yo trabajé para Bell South y decía que yo no podía decir nada de lo que estaba viendo o haciendo en este trabajo, en este momento, durante los próximos 3 años después de haber trabajado ahí. Entonces, si ellos se enteraban a lo largo de esos 3 años que yo le estaba contando a Telefónica o que le estaba contando a Claro o que le estaba contando a Tigo cómo estaba la cosa ahí adentro, ellos me hubieran podido demandar porque era una carta de confidencialidad. Lo mismo cuando firmé con Campero, yo no podía explicar cómo Campero trabajaba, ¿verdad? Entonces, ni lo hago hasta la fecha. Pero lo que no puedo firmar, y es al punto que quería llegar y que tiene que ver con el derecho a la libre elección, es que lo que una empresa no me puede prohibir es que yo trabaje en otra empresa donde se me va a pagar mejor, aunque sea la competencia, o donde voy a estar mejor, aunque sea la competencia. Y hay empresas que hacen que la gente firme ese tipo de cartas y eso es inconstitucional. Yo no le puedo decir a un empleado, mire, si usted trabaja conmigo, no se puede ir a trabajar a tales y tales empresas porque son mi competencia. Le puedo decir que no puede ir a decir nada, pero no le puedo vedar el derecho al trabajo ni el derecho a que le escoja.
No sé si me explico la diferencia entre ambas situaciones. ¿Sí? ¿Está claro, señores? Sí, Sí. solo una pregunta, por ejemplo, las personas que trabajan, digamos, bajo una responsabilidad regional, ¿cómo lo obliga el Código de Trabajo para que, por ejemplo, digamos que a uno lo contrata en Guatemala, ¿verdad? Y uno hace un contrato para trabajar en Guatemala, pero lo ponen a uno a trabajar para otros países. Y posteriormente no pueden, como que si uno hace una falta en esos otros países, legalmente no pueden como que atacarlo, ¿verdad? Porque no, su contrato de trabajo no es en otros países, pero existen Exacto. esas figuras. Si el contrato laboral no especifica que usted va a ir a trabajar a otro país, entonces, o sea, no la pueden castigar por algo que sucedió en otro lado haciendo algo que no estaba en su contrato original. Por eso es que los contratos y los perfiles de puestos son muy importantes, que eso quede muy claro. Y no solo el contrato y el perfil. Es bien importante que usted, cuando está en la entrevista, le diga al colaborador, mire, su contrato es aquí en Guatemala, pero la empresa trabaja en El Salvador, en Honduras y en Costa Rica, y hay necesidad de viajar a esos países, porque eso sí se hace. O sea, a mí me mandan a hacer una auditoría o me mandan por ejemplo, nosotros estuvimos dando clases de la maestría en El Salvador. Yo iba a El Salvador a dar la clase. Entonces, eso sí lo puedo hacer, pero le tiene que quedar constancia en el perfil del puesto y tiene que quedar constancia en el contrato. Y se lo tengo que decir al empleado. Porque hay una cosa que es muy importante y vamos a platicar un poco más de ello la semana pasada, y es que las personas tienen derecho a decirnos que no quieren el trabajo. Nuevamente, aquí los que se enojan son los de recursos humanos cuando una persona les dice que no le interesa el trabajo. Entonces, si no le interesa es porque no está cumpliendo con las condiciones que dice aquí. Condiciones económicas satisfactorias que garantizan al trabajador y a su familia una existencia digna. Pero no solo son económicas, son las condiciones en general. Yo no puedo estar exponiendo a gente, por ejemplo, contratar a alguien en el turno nocturno, va a entrar a las 7 de la noche y va a salir a las 11 de la noche, pero que mire cómo hace para irse para su casa, cuando es a nivel operativo, ¿verdad? Entonces, a nivel gerencia, pues ni modo, se supone que tiene carro propio. Pero si yo tengo un operario que estoy sacándolo de la planta a las 11 de la noche y lo voy a mandar que mire dónde toma una camioneta, dónde toma un taxi, y yo sé de empresas que lo hacen. Yo conocí un patojo que lo tenía así. Entonces, eso sí tiene que quedar estipulado en el perfil, Ana María. Si va a trabajar en otros países, tiene que decirlo el perfil y tiene que decirlo en el contrato. El contrato legalmente es válido únicamente en Guatemala, donde fue firmado. No sé si eso explica su pregunta. ¿Sí? Ok. Vamos con el artículo 101, inciso B y C. El B dice, todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley, y la igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Entonces, esto es un problema que se da en muchas empresas donde alguien tiene muchos años de trabajar en la empresa y de repente entra alguien y gana más que esa persona y tal vez no está haciendo en el mismo trabajo o está en el mismo puesto pero hace menos trabajo.
Entonces, esas son las cosas que se tienen que cuidar, porque según la Constitución de la República, todo debe ser equitativo. Aquí vuelve a aparecer también pagarle más a los hombres que pagarle a las mujeres. Entonces, tampoco puede ser así. Todos tenemos, si estamos haciendo el mismo trabajo, en el mismo horario, con las mismas condiciones, con las mismas herramientas, si es de Marte o es de la Tierra, va a tener que ganar lo mismo. La complicación viene, como les digo, cuando entra alguien nuevo a la empresa y yo tengo que ajustarle el sueldo. Entonces, y el último inciso, que es el 102, habla de la protección de la mujer, particularmente cuando ésta está embarazada. Entonces, todo esto que dice aquí es lo que hace que las empresas no quieren contratar a mujeres y mucho menos mujeres que están en edad de embarazarse, ¿verdad? Entonces, no es justo y va en contra de todos los artículos anteriores, pero si nosotros somos una empresa decente y tenemos una persona que resulta embarazada, pues hay que tomarlo en cuenta. Si el trabajo que hace es muy pesado, pues en los meses de su embarazo ponerla a hacer un trabajo un poco más liviano para que ella lo pueda hacer, ¿verdad? Y darle su pre y su post y su hora de lactancia como debe de ser, ¿verdad? No digo que no hay mujeres que se aprovechan, que creo que planifican el embarazo y empiezan a no tomar vacaciones y después se van casi que 6 meses, ¿verdad? Eso se evita cumpliendo con lo que dice la ley, eso sí está en el Código de Trabajo, que las personas tienen que gozar de sus vacaciones en los 60 días después de su fecha de aniversario, ¿verdad? Pues cumplen el año, tienen 2 meses para tomar sus vacaciones. Entonces, si nosotros cumplimos con eso, entonces vamos a evitar un poco más que una persona pueda irse 6 meses por su estado, por haber tenido un bebé. Tengo entendido que se me acabó el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? No, licenciada, gracias. Ok, muy bien. Entonces, seguiremos platicando en el foro, señores. Esta presentación yo se las voy a compartir en el WhatsApp para que tengan los artículos más puntuales presentes, ¿verdad? Y como les digo, espero que ustedes sean los motores de cambio de estas situaciones. Entonces, nos vemos la próxima semana y nos seguimos platicando en el foro y en el WhatsApp. Feliz noche. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche.